Hola a todo mundo, buenos días, tardes o noches, la hora que se mire este video. El día de hoy vamos a ver un ejercicio aplicado a la administración de gastos personales. Y el objetivo de este ejercicio es que, además de que nosotros podamos llevar un control de nuestros gastos, poder trabajar con herramientas gráficas y, y poder modificarlos con base en los valores de las celdas. Para ello vamos primero a explicar el ejercicio. Este se compone de dos hojas. La primera es un análisis de gastos personales cuando nosotros tenemos un ingreso mensual neto fijo. Y el segundo es cuando nosotros tenemos un ingreso mensual neto variable. Básicamente, pues los procedimientos son los mismos, nada más va a cambiar una, una ecuación ahí, pero fuera de ello, pues es básicamente el mismo ejercicio. Ok, vamos a empezar con la primera hoja, que es la de gastos 1, que sería ingreso mensual neto fijo. Aquí nosotros tenemos una tabla de gastos y ahorros personales. El subtotal 1 se refiere a lo que son los gastos propiamente. El subtotal 2 es el balance entre préstamos y devoluciones. Préstamos son los que nosotros hemos realizado a otros amigos. Por ejemplo, que alguien nos dice, oye, préstame 500 pesos, por ejemplo, y te lo pago el otro mes. Y devoluciones que nos devuelven el dinero prestado. ¿Ok? Bueno, para empezar, en el subtotal 1 vamos a poner la suma de los gastos. Para ello voy a llamar a la función suma, paréntesis, y selecciono los gastos del mes de enero. Y lo dejo sin anclar porque quiero que cuando desplace la fórmula hacia la derecha, no se, también se desplacen los gastos. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos nosotros los gastos correspondientes a cada mes. En el subtotal 2 va a ser un balance entre lo que nosotros prestamos menos lo que nos han devuelto. Ok, lo desplazo y ya tengo mis valores. En el subtotal 2, si es positivo, quiere decir que estamos nosotros prestando, que estamos perdiendo dinero, por así decirlo. Y si es negativo, quiere decir que nos devolvieron dinero. Ok, el total va a ser la suma de los dos subtotales, que sería subtotal 1 más el subtotal 2. Ok, desplazo la fórmula y ya tengo lo que son mis gastos. Ahora, el ahorro sería propiamente lo que yo estoy ganando menos lo gastado. Para ello, selecciono el ingreso mensual neto y como está en una sola celda, lo tengo que anclar, es decir, escribo igual, selecciono el ingreso mensual neto, presiono F4 para anclarlo, coma, perdón, menos el total gastado. Quiere decir que en este mes ahorré 987 pesos. Voy a desplazar la fórmula. ¿Y esto qué significa? En enero me ahorré 987 pesos. En febrero me ahorré 293. En los que son negativos quiere decir que gastamos más de lo que ganamos en el mes. Ahora falta el acumulado, que es la suma de nuestros ahorros. Para ello voy a escribir la función suma y voy a agregar un rango móvil. Para ello selecciono la primer celda de ahorro, dos puntos y en automático me muestra la segunda celda, que es la misma referencia. Voy a anclar la primera y la segunda la dejo móvil. Esto quiere decir que cuando yo vaya desplazando la fórmula, el rango va a ir aumentando conforme se vaya desplazando. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo,
si esta fórmula de acumulado la recorro hasta el final, va a ser una suma en posición relativa. Es decir, por ejemplo, para marzo es la suma de enero, febrero y marzo. Para abril es la suma de enero, febrero, marzo y abril. Ok, con esto yo ya tengo lo de mis ahorros. Por otro lado, si yo lo que quiero también es convertir estas celdas a formato comprimido y desplegable, selecciono las entradas, que es desde agua hasta salidas. Me voy a la pestaña de datos y me voy a lo que es el grupo de herramientas esquema. Y ahí selecciono agrupar. Y aquí me sale un botón de más, menos. Menos es para contraer las celdas seleccionadas y más es para desplegarlas. Puedo hacer lo mismo con la otra, de subtotal 2, préstamos y devoluciones. Las agrupo y ya tengo comprimidas mis celdas. Esto es más que nada como el manejo de la apariencia de la hoja. Por ejemplo, si yo quiero imprimir esta hoja, pero sin que me aparezca todo, imprimir a mi voluntad. Y cuando yo lo imprima, solamente nos va a aparecer los subtotales y el gráfico. O incluso puedo hacer un segundo esquema. Es decir, seleccionar desde agua hasta subtotal 2 y lo agrupo. Y con esto solamente me aparece total, ahorro y acumulado. Ahora lo que vamos a hacer es convertir la celda de mes en formato de lista. Para ello me voy a la pestaña de datos en el grupo de herramientas de datos. Y en configuración lo que voy a cambiar es de permitir cualquier valor a permitir lista. Y el origen van a ser los meses, desde enero hasta diciembre. Le doy a aceptar. Y con ello ya puedo seleccionar los valores desde enero hasta diciembre. Lo que procede ahora es que conforme yo vaya cambiando el mes, se vayan modificando los valores de los gastos, de los conceptos. Para ello voy a utilizar la combinación de las celdas, perdón, la combinación de las funciones buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque como mis meses están distribuidos de forma horizontal, se utiliza buscar H. Si fueran distribuidos de forma vertical, es decir, enero, febrero, marzo y así en una columna, se utiliza la función buscar V. Aquí lo que voy a hacer es llamar a la función buscar H. Ok, el valor buscado va a ser el mes y lo anclo porque solamente lo tengo en una celda. Coma, matriz buscar en, selecciono desde el mes de enero hasta el último valor de las salidas y lo anclo, coma, el indicador de filas. El indicador de filas tiene que ser un número asociado, por ejemplo, al concepto de agua, de luz, de gas. Para que yo no escriba de manera manual agua, que corresponde a la fila 2, luz número 3, gas número 4 y así sucesivamente, utilizo la función coincidir. Y esto es y la función coincidir me va a dar la posición relativa de ese valor dentro de un rango definido. Es decir, si escribo la función coincidir, quiero que me busque el texto de agua. En la matriz vamos a seleccionar desde concepto hasta salidas. ¿Okay? Y lo anclo, coma, que sea coincidencia exacta. Es decir, escribo 0, coma, y ahora en la función buscar h, que sea un argumento falso, es decir, una coincidencia exacta. Y me da 135, quiere decir que en febrero yo gasté 135 de agua.
Ok. Recorro la fórmula hacia abajo, rellenar sin formato. Y si yo quiero convertir esto a moneda, me voy a la pestaña de inicio, al grupo de herramientas número y selecciono formato de contabilidad. Y ahora tengo que definir el porcentaje. Esto es igual a este valor entre la suma de todos. Y esta suma la anclo porque no quiero que se vaya a recorrer el rango conforme yo vaya desplazando la fórmula. Ahora relleno las demás celdas, rellenar sin formato y las convierto a porcentaje. Y si yo quiero puedo agregarle más decimales. Y ya con esto yo ya tengo lo que es mi tabla de gastos con base en el mes. Aquí tengo para marzo, para abril y conforme vaya cambiando yo los valores, se van modificando también los gastos. Ahora lo que voy a hacer es insertar un gráfico, que este gráfico puede ser de barras o puede ser de pastel. En el ejercicio anterior utilizamos un gráfico pastel, ahora vamos a utilizar un gráfico de barras. Esto es ¿cómo se dice? Es como usted no hay problema, o sea, si prefieren el gráfico de pastel, lo pueden utilizar, si prefieren el de barras, lo pueden utilizar. Podemos hacer un ejercicio con ambos. Este puede ser con barras y el siguiente, el de la siguiente hoja, puede ser con un gráfico de pastel. Aquí el Excel me dio unos datos predeterminados, predefinidos. Lo que voy a hacer es eliminarlos. Hago clic secundario sobre el gráfico y me voy a seleccionar datos. Y voy a quitar las series que ya me puso por defecto. Ya que tengo el espacio en blanco, le doy a agregar en el nombre de la serie. Podemos seleccionar algún valor en una celda o escribir de forma textual. Y los valores van a ser los del absoluto. Puede ser el absoluto o puede ser el porcentaje. No hay ningún problema. Si selecciono yo los valores absolutos, me va a dar la escala en pesos. Y si selecciono el porcentaje, me va a dar simplemente un porcentaje. Aquí voy a mantener la de pesos para que me diga cuánto he gastado en el mes. Aceptar. Y ahora en editar voy a seleccionar los conceptos en el eje horizontal para que así me diga cuánto he gastado de agua, de gas, teléfono, etc. Aceptar. Ok. Ahora voy a editar el gráfico. Voy a quitar la leyenda de datos y el encabezado para maximizar mi área de trazado. Y voy a acomodar el gráfico en todo el área en blanco. Presiono control X. Selecciono el área en blanco para el gráfico, control V. Y ya me lo pego en la esquina superior izquierda. Y ahora voy a ajustar el área de trazado, el área del gráfico, dentro de mi área en blanco. Y ahora ya tengo aquí mi distribución de gastos por mes. Si yo quiero cambiar el color de letra, selecciono el, el eje vertical, que es el de la unidad de pesos, unidad de moneda. Cambia el color, lo puedo poner en negritas e inclusive aumentar el tamaño. También puedo cambiar los colores de eje. Me voy a las herramientas de gráfico, formato y en contorno de forma puedo seleccionar negro para que me resalte más. Y en los colores de acá también puedo ir a formato, estilo de Word Art. Selecciono relleno de texto. Como en negro, si yo quiero que sea negritas, me voy a la pestaña de inicio y selecciono negritas. Y también puedo cambiar el tamaño. Por otro lado, si lo que quiero también es editar los colores del gráfico, me voy a la pestaña de formato y en relleno de forma puedo escoger un tono azul más fuerte, por ejemplo, o puedo escoger otros tonos. Yo puedo crear los colores que yo quiera, por ejemplo, un azul claro y un contorno de azul oscuro.
y ya tengo mi distribución de gastos. Y esto es con base en los gastos que yo he realizado en el mes. Ahora vamos a llenar la segunda hoja de gastos 2, que es básicamente el del ejercicio, pero con ingresos variables, es decir, un mes ganamos más y otros meses menos. En la de su total 1 no hay problema porque son los gastos y son los mismos valores. Entonces vamos aplicando la fórmula de suma, seleccionamos el rango y validamos y recorremos la fórmula. En el subtotal 2 es lo mismo, sería préstamo menos devoluciones. Recorremos la fórmula. Y ahora para el total sería subtotal 1 más subtotal 2. Subtotal 1 más subtotal 2. Y desplazamos hacia la derecha. Ahora el ahorro sería el ingreso mensual. Es variable menos el total. Aquí no voy a aclarar el ingreso mensual porque como es variable dependiendo de cada mes y lo tengo en una fila de ingreso mensual, pues se va a desplazar conforme yo vaya desplazando la fórmula. Rellenar sin formato. Y en acumulado hablo de la suma con referencia relativa. Selecciono P25, dos puntos, y en automático P25. Para anclar la primera y la segunda la dejo móvil. Y desplazo la fórmula hacia la derecha. Ok. Para hacer el otro ejercicio, comprimir las celdas, es decir, aplicar un esquema de tabla. Selecciono las filas de agua hasta salidas. Me voy a datos y en datos agrupo. Igual préstamo y devolución lo puedo agrupar. También puedo agrupar desde agua hasta al 2. Agrupar. Ok. Y así ya puedo ocultar estos. Y ahora con la del mes vamos a aplicar lo mismo que vimos hace rato. Nos vamos a validación de datos. Selecciono lista. Me voy a origen y en origen selecciono el mes. Aceptar. Ok. Por ejemplo, febrero. Para los gastos es igual. Utilizo la función buscar H. Valor buscado que se febrero y lo amplio. Recordemos que hay que ampliar porque viene en una sola celda el mes que queremos buscar. Matriz buscar seleccionamos la tabla desde enero hasta el último gasto de diciembre en salidas y lo anclamos. Coma, indicador de filas, lo mismo que vimos en la hoja anterior, la función coincidir, que el valor que nos busca sería el agua. En la matriz buscada que sea desde concepto hasta salidas y lo anclo, coma, coincidencia exacta, es decir, escribo 0, cierro paréntesis, coma, y en ordenado voy a escribir falso, quiero que sea también una búsqueda exacta. Recorro la fórmula hacia abajo, le doy un formato de monedas de contabilidad. Y ahora, para el porcentaje es igual al gasto entre la suma de los gastos. F4 para anclar esa referencia, enter. Ahora voy a desplazar la fórmula que sea rellenar sin formato y le doy porcentaje y le puedo aumentar los decimales. Ahora, lo que voy a hacer es insertar el gráfico. En el primero utilizamos un gráfico de barras, ahora podemos utilizar un gráfico de pastel para identificar mejor la proporción de los gastos. Aquí en automático ya me da una propuesta, pero la voy a eliminar. Voy a seleccionar datos y quito la propuesta que me dio Excel. Y en agregar
Puedo escribir ya sea un texto como gastos y en valores voy a seleccionar el porcentaje. Ok, y en editar voy a seleccionar los gastos. Le doy a aceptar. Lo voy a pegar en la esquina superior izquierda de mi área de trazado. Y ahora voy a cambiar el tamaño del gráfico para ajustarlo en el área que asigné para mi gráfico. Ok, aquí puedo cambiar los colores de letra, hacerlo un poquito más grande para que se distinga mejor. También puedo cambiar los colores de, de la distribución, es decir, por ejemplo, el relleno del primero yo quiero que sea rojo, del segundo quiero que sea un rojo más claro, el del tercero naranja, y así sucesivamente. Nosotros podemos ir cambiando los colores a nuestro antojo para que así podamos nosotros eh, darle una mejor apariencia al gráfico. Ok, y con esto nosotros pues ya habríamos configurado nuestro gráfico de gastos. Si se dan cuenta, pues es un ejercicio sencillo en el que nosotros podemos eh, tener un control de nuestros gastos, lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Y también eh, hicimos un repaso de herramientas de gráfico y, eh, y herramientas para poder darle una mejor presentación a nuestros gráficos. Esto nos sirve bastante en la cuestión laboral para hacer gráficos más llamativos, para presentar la información de una manera más atractiva, etcétera. Entonces, pues espero que les haya gustado el ejercicio del día de hoy. Y si tienen alguna duda o comentario, me pueden contactar. En la descripción del video viene mi contacto, lo que es mi correo electrónico, la página de YouTube, mi nombre en LinkedIn, por si quieren ver mi perfil en LinkedIn, y mi correo profesional. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado esta sesión y nos estamos viendo para otra clase.